¿vale? Me voy presentando mientras que doy tiempo a más asistentes que puedan entrar. Y nada, me presento de mientras. Soy Isaac Bosch, fundador de Com360. Y nuestra historia remonta ya hace más de 17 años que empezamos conectando RPs con una cosa que le llamábamos pedidores. Y estos pedidores al final acabaron siendo lo que conocemos como un e-commerce, ¿no? Después de muchas integraciones y muchos años en el cual la dinámica, yo creo que como muchos de vosotros os puede haber pasado, es muy parecida a lo de los últimos, ¿no? Pues si miramos la última década y media, dos, sí que han habido avances, el e-commerce, los RPs y todo, pero bueno, más o menos habíamos entrado en una dinámica parecida, quizá en la pandemia habíamos entrado en una aceleración. Pero sí que es verdad que en los últimos 2 años todos empezamos con el GPT, con la broma un poco de la inteligencia artificial, y ahora mismo todos, que más que menos, nos está cambiando la forma, incluso los negocios y todo. Entonces, actualmente, como muchas empresas, nosotros nos encontramos en una parte más de transformación, pues ya nuestro trabajo, la forma de producir también ha cambiado mucho y nos vamos encontrando cada vez más clientes conocidos y gente que vamos conociendo, en la cual sí que se ha asumido la parte de tener un RP, de tener un e-commerce, de tener un pedidor, pero sí que es verdad que la pregunta últimamente está siendo cómo, qué hacemos con la IA, cómo lo hacéis, qué hacéis vosotros, cómo nos podéis ayudar, y nosotros vamos cambiando un poco este rol de ser desarrolladores a también ser acompañadores, porque al final sería hipócrita y sería falso, ¿no?, que muchos de vosotros seguramente os habéis hecho ya alguna aplicación con el códex de GPT o con Claude o con lo que sea. Entonces voy encontrándome, de hecho, esta semana y la semana pasada, pues me había encontrado 3 casos que habían hecho pues una aplicación interesante, ¿vale? Pero sí que es verdad que vamos encontrando casos en el cual tecnológicamente o incluso a nivel de negocio no vamos encontrando cómo mejorar y afinar, ¿no? Pues esta es un poco la gracia y por esto el porqué de este primer webinar, que habrán varios. Es una forma previa de dar el paso al tema de YouTube, para decirlo así, pero sí que es verdad que es una forma de compartir con todos vosotros de forma masiva pensamientos y reflexiones que vamos teniendo y vamos aprendiendo, ¿vale? Entonces, bueno, pues ahora un par de meses nos pasó una cosa en particular a mí. Me hice una demo, nos encontramos, era un sector bastante industrial, bueno, bastante nicho nuestro, y en plena demo hubo temas clásicos estos de los tokens, bueno, o sea, no fue una presentación de estas fluidas y más allá de las herramientas que veníamos a enseñar, sí que había una pregunta, ¿no? Una pregunta en el aire que era, vale, pero ¿qué hacemos con la IA? Es decir, había un momento que quizá en los últimos años nos había funcionado muy bien, que era enseñar una herramienta, te encaja la herramienta, conectamos o yo te doy una solución, tú tienes un problema, yo te doy una solución. Quizá ahora me encontré en una pregunta que justo es como estas cosas, ¿no?, que es un detonante y vas yendo a diferentes sitios y nos hemos encontrado que esta pregunta, por dónde empiezo, qué hago, o vamos experimentando, nosotros nos piden cosas que a veces tienes dudosa utilidad inmediata o empezamos a hacer, no sé si os habrá pasado, todos vamos haciendo paneles, dashboards, interfaces. Yo creo que de diciembre aquí yo personalmente igual he creado como 200 y pico herramientas, ¿no?, de las cuales al final vas seleccionando, vas afinando, ¿no? Y de ahí también hablaré de otro concepto que es la orquestación y cómo simplificar todo esto. Por lo tanto, la conclusión es que la IA no era simplemente herramienta, que otra vez nos habíamos contaminado, sino que teníamos que implementar muy bien los casos y los procesos, ¿no?, que es esta cosa que siempre
se nos olvida. Entonces, de ahí que hoy vamos a presentar un manual, os vamos a regalar una herramienta, unas plantillas en las cuales vosotros podáis hacer un proceso de selección de vuestras herramientas, ¿no? Entonces, vamos allá. Un poco era esto, ¿vale? Más allá de la herramienta, hoy no vamos a ver demos de herramientas ni tal, esto lo voy a guardar para los siguientes webinares, pero sí que vamos a empezar por la reflexión de por dónde empiezo y cuáles son aquellos casos que podemos atacar, tanto vosotros acompañados de nosotros o directamente con agencias como nosotros, ¿vale? Esto es un abanico que abrimos con la total humildad de que sabemos de la autosuficiencia que hay por ambas partes actualmente, ¿no? Entonces, yo sí me acuerdo pues, que cuando esto es que he explicado yo que conectaba, pues mi lucha, y a veces sigue siéndolo, que es el catálogo de papel, ¿no? Cuánto dinero, ¿no? Pues había el catálogo, había una red, hay comerciales, ¿vale? De hecho, mi enemigo era el FAQ, ¿no? Que entraban por ahí. Y a veces incluso toda esta cosa, ¿no? Y ahora sí que nos encontramos que tenemos una realidad de catálogos digitales, tenemos mucha data, se hablan de los bots, tenemos clientes que lo que quieren hacer es integraciones de marketplace y pierden muchos días con esto. Hay los precios dinámicos, cómo cambio en precio dinámico, cómo scrapeo, hay herramientas, pero si son muy caras, no son muy caras. Nos van cambiando las normativas, cómo aplico esta normativa o cómo hago un documento que acompañe esta normativa de importación, exportación. Entonces, todas estas cosas van siendo mucho ruido, ¿vale? Por lo tanto, la forma de decirlo es que cuando tú hablas con alguien, cómo resuelves estas cosas, mucha gente, de hecho yo tengo como 3 casos, ¿no? Los que aún están con el GPT, los que están atrapados en un copilot, ¿vale? Que estos, pues yo creo que lo tienen más fastidiado porque sí que es verdad que Copilot te da mucha seguridad, que es uno de los temas que se tiene que hablar, pero no te da todas las herramientas que te puede dar, y hay gente que está con otro nivel, que puede estar con Claude, y ahí podemos empezar a encontrar gente que va haciendo sus cosas, ¿no? Pero bueno, si lo separáramos en 3 niveles, encontraríamos lo que estaba comentando ahora, que lo diríamos en productividad personal. Yo me contesto mis emails, mi cliente, mi responsable me pide un presupuesto, me pide un informe, yo lo hago rápido. De hecho, también es verdad que todos ya estamos llegando a la absurdidad esta, que tú haces 3 líneas, te hacen un super email, el otro lee el super email y se lo pasa otra vez a 3 líneas. Pero todo esto es una fase, ¿no? Después hay una fase 2, que es la automatización de procesos, que aquí ya no hablamos si somos más rápidos o no, directamente estamos hablando de eliminar pasos manuales, ¿vale? El que yo le tengo más manía es el copy-paste, ¿vale? Porque lo odio personalmente, y el de ir cambiando pantallas y importando y exportando, ¿no? Pero bueno, esto ya son pistas que voy dando ahora para dónde vamos a ir este webinar. Después habría el nivel 3, que ya es cuando esto lo hemos asumido y vamos a transformar el negocio. Es decir, vamos a hacer cosas que antes no eran posibles, ¿vale? En nuestro caso, hemos desarrollado herramientas en un tiempo récord que antes nos hubieran tardado pues seguramente un año, o las teníamos dormidas, o las teníamos de una forma pues más justitas, porque la verdad no te daban, ¿no? Entonces, al aplicarla ya en la parte productiva, pues ha hecho que podamos crear cosas. No sé si os pasa a vosotros, pero ¿qué nos encontramos, ¿no? Cuando yo hablo con la gente, incluso cuando hablamos el equipo, cuando nosotros como tecnólogos incluso hemos tenido algún freno interno, hay estos clásicos temas. Es que la IA alucina. Es que la IA funciona bien, pero no siempre funciona bien. Un día a veces me da una respuesta mala. Después, el otro miedo que tenemos todos, ¿no? La fuga de datos, que esto es una conversación que ya se tiene que tener más profunda. Con qué DPA, con qué retention de datos vamos a trabajar. No es lo mismo trabajar con un cloud en cuenta personal o con Teams, ¿vale? Con el Teams de cloud, pues ya tienes un DPA superior, o si tienes un Gemini u otro, ya no estás trabajando con la misma legalidad. Aparte de todos los modelos open source o soluciones que hay en local o en pseudo local, ¿vale? De ahí también viene
el tema de la gobernanza. Esto a todos los empresarios o directivos o quienes estéis responsables de semejante marrón, aquí esto va a ser el tema de los datos, quién va a mantener, ¿no? Por eso es tan importante el tema del gobernar los datos como simplemente hacer pequeños pasos de procesos hasta irnos siguiendo. Y como habitamos en esta Europa fantástica, pues evidentemente vamos siempre a ser los primeros que vamos a tener temas de regulación. De hecho, en agosto nos invitan a que todo lo que hagamos a un usuario que sea digitalizado en IA, pues avisar, bueno, una cierta cosa que nos va a empezar a, bueno, a provocar pues que cada vez que el texto, tanto de los datos, de tal, cada vez sea más grande y también tiene unas consecuencias mayores porque vas a tener que hacer una trazabilidad de todo donde han pasado los datos, ¿no? Y también la dependencia, ¿vale? De hecho, todos, quien esté en cloud o habrá visto noticias, la dependencia de un solo proveedor de IA es peligroso. Hay sistemas de enrutamiento, hay sistemas de multimodelo, porque si el Estados Unidos o alguien nos da por apagarnos el botón, pues, bueno, aunque sea así, en Europa, pues tener un backup de algo en open source o de Mistral o de lo que sea, en el caso que ya nuestros procesos se basen en esto, ¿vale? Seguimos. Cosa, no sé, yo me declaro el primer, no culpable, pero sí que el primer implicado en esto, ¿vale? Que es, ya no es la tecnología, sino demasiadas ideas, ¿vale? De hecho, los que me conocen de mi entorno, yo he estado no sé cuántos meses durmiendo muy poco, inventando hasta saber dónde estaba un poco el límite. Y sí que es verdad que cuando tú miras para atrás, ostras, la IA me ha superado a nivel de ideas, le he enfocado bien, he hecho eso clásico, ¿no? Que o vas con una ametralladora porque te sobra la pasta o si no, tienes que ir a nivel de francotirador, ¿no? Pues entonces, la idea es que en lugar de que tengamos tantas ideas, empecemos a tener un criterio de poco a poco que nos pasa en esto, ¿no? Entonces, esto está más que inventado. Yo creo que todos, el que más y el que menos, habrá ido a un curso, un MBA o cualquier cosa en una escuela de negocios o parecido, o habrá leído de los métodos clásicos, que es un poco cuando nosotros empezamos a reflexionar sobre todos los temas, empezamos a reflexionar que si realmente cómo aplicaríamos todo esto con un método ya inventado, ¿vale? Entonces, para mí los clásicos son estos, el Lean, que es el eliminar el desperdicio, es eliminar todo aquel proceso que no aporta valor. Creo que ahí la IA debería estar hecho para esto. El Kaizen, que básicamente es como la metodología que habréis oído de mejora continua. Pequeño es mejor un 1% de mejora al día que intentar hacer un super invento. Las 5 S, que me gusta porque esto te sirve para un taller, te sirve para una oficina, te sirve para el día a día, hasta para el escritorio del ordenador, ¿no? El clasificar, el ordenar, el limpiar. Es decir, si nosotros mantenemos esta mentalidad en cuanto vamos a aplicar procesos, pues bueno, pues esto nos ayuda, ¿vale? Entonces, en toda esta reflexión, recordé que también de Toyota, porque todo esto al final, quien haya leído esto viene de los años 50 de Toyota, cuando se tuvo que reinventar. Hay uno que siempre me ha gustado, que es, que incluso has hecho bromas con algún presidente de Estados Unidos, que es la técnica que tiene que estar el problema en una hoja, tanto el problema como la solución, si no, es que no se ha entendido. Por tanto, cuando tú quieres hacer una mejora de un proceso, entendimos en ese momento que deberíamos ir para allá, ¿vale? Pues como dar una herramienta, porque esto nos pasa, ¿no? Pues, hostia, piensa en qué te podemos ayudar o piensa en tal. Pues ahí a veces sí que encontramos que puede haber un poco de fricción, ¿vale? Y para ello,
y esto no es un método, pero esto sí que es importante y me gusta ponerlo en todas las presentaciones que hago sobre IA, que es hablar del MCP, ¿vale? Es una cosa que yo creo que deberíais exigir en todas las herramientas. Nosotros estamos haciendo un gran esfuerzo para reconvertir mucha herramienta en lo que sería un MCP, ¿vale? Esto, para que nos entendamos, y me gusta siempre representarlo gráficamente así, es Anthropic, que es la empresa de Claude, lo que hizo es, pues el mismo marrón que nosotros hemos tenido durante todos estos años, décadas que os he explicado, pues en lugar de tener una API, que para los que no estéis muy puestos en la tecnología es un enchufe virtual de datos, para esto inventaron pues un enchufe estándar, ¿vale? Si antes tenías unas APIs que sería como el USB antiguo, el gordo, el pequeño, todos los que hemos tenido en toda la vida, ¿vale? De hecho, el otro día recuperé un montón de móviles y vi que cada uno, y hay unos que no voy a encender en mi vida, ¿no? Del histórico, porque cada uno tenía lo suyo. Pues al final lo mismo pasa con las APIs, de ahí toda la complejidad que es implementar un ERP o un CRM o cualquier aplicación. Pues al final Anthropic dijo, se acabó, yo hago mi USB-C, todo aquel que quiera que participe en mi inteligencia artificial y empecemos a ejecutar, pues vamos ahí, ¿vale? Esa es la diferencia, ¿vale? De que tú puedas consultar data a tú puedas ejecutar, ¿vale? La gracia de esto, una vez conectado, pues de la misma forma que tú compartes corriente o compartes un USB con el ordenador y estás compartiendo, le puedes pasar este archivo que hay un pendrive, se lo pasas a Drive, lo mismo puedes utilizar la inteligencia artificial, incluso que automatice. Yo, básicamente, una de las cosas que hago más uso de esto es, aparte de un caso que os voy a contar hoy, es el tema de los informes para mí. Mírame todo el chat interno, mírame los emails, mírame el calendario, mírame todo y hazme un informe. Yo a las 4:30 recibo un informe de lo que tengo que hacer el día, de lo que tengo tal y qué cosas tengo y qué cosas pueden ser marrones, pues con una matriz de Eisenhower o, bueno, diferentes métodos que me voy poniendo para hacer esto, ¿vale? Por lo tanto, es un concepto que sí que no quería perder la ocasión para ponerlo, ¿no? Pues aquí básicamente hablaremos de unos casos así random, pero y uno en concreto nuestro, pero bueno, un poco para abrir las ideas de cómo deberíamos ir trabajando, ¿no? Lo primero es descubrirse uno mismo, analizarse en qué casos cada día voy haciendo. Casi a veces recomiendo pues una libretita o algo. Pues mira, he hecho no sé qué, o un bloc de notas, lo que sea. De acabo de hacer media hora esto, media hora esto, ¿vale? Que esto es el clásico de cualquier libro de productividad. Después vamos a priorizar qué es aquello que nos requiere más esfuerzo o menos esfuerzo, ¿vale? Para encontrar victorias rápidas. ¿Vale? Después, bueno, os voy a facilitar todo un lienzo y todo para definir el caso, tener un caso concreto, con cómo lo vamos a medir, qué vamos a hacer. Y después, pues bueno, esto se tendría que validar. ¿Esto realmente me vale la pena? ¿No me vale la pena? Y tal. Y a partir de ahí, con la puntuación que nos diera, pues podremos tenerlo, ¿no? Casos que hemos ido participando, jugando con ellos, hemos tenido, bueno, la ocasión de poderlo ver con diferentes clientes, desde temas de mantenimiento preventivo, ¿vale? Incluso esto más o menos estamos intentando aplicar nosotros, ¿vale? De aquellos que tú puedes saber con una cronificación de aquella máquina o aquel dispositivo o aquel software o lo que sea, que se le haya hecho mantenimiento o no, hacer análisis de datos, tener un asistente de dónde están las cosas. Incluso, por ejemplo, el otro día estaba viendo por internet una empresa que está informatizando pues toda la localización de un caótico, ¿vale? De un almacén caótico, con luces. Cuando piden las cosas automáticamente o pasan el pedido, pues se le ilumina el almacén, ¿no? Pues esto me parece una idea brillante de aplicación en estas cosas, ¿no? Pues porque ahí perdían tiempo, ¿vale?
Temas de inspección visual. Esto en fotografía, el análisis ya empieza a ser interesante y aquí puedes tener, por ejemplo, esto en una empresa de accesorios de ascensores se solicitó para hacer una fotografía, incluso hacer un análisis rápido o encontrar el match, ¿vale? Evidentemente, en calidad, los informes. Yo que me había tirado desarrollando un tiempo para empresas como Q+ y tal, pues bueno, pues esto un informe con IA ahora, pues todos lo sabéis, que esto puede ser ¿no? La victoria más rápida, ¿vale? Incluso, pues bueno, pues esto a veces sí que, por ejemplo, el otro día estábamos jugando con un RP y la predicción de demanda, que hasta la fecha se hace en un sistema jugando con el stock mínimo, máximo y tal, pues claro, tú puedes pasar por todo el histórico y automáticamente él te puede llegar a hacer, pues bueno, una previsión bastante correcta, más que las que puedes hacer tú con el Excel, ¿no? El comparador de ofertas, ¿vale? Que este es un scrapeo, que yo creo que es una de las soluciones más rápidas para hacer con IA, que tiene lo suyo, ¿vale? Y después también el tema de cruzar pedidos y albaranes, pues un cliente pues en contabilidad también nos lo pidió hace poco, porque ahí perdían mucho tiempo, incluso tenían papel, iban tachando y todo, pues bueno, estas son pequeñas victorias importantes, ¿no? El generador de presupuestos, yo creo que ahí, de hecho, yo creo que todos estamos ahora muy parecidos, que vamos presentando un estilo, de hecho en mi presentación se puede ver que es un estilo muy que vamos a encontrar todos en muchas ofertas, ¿vale? Un asistente de catálogo. El asistente de catálogo en ventas son casos interesantes porque a veces tú necesitas una información muy técnica. ¿Esto que me puede servir, etc.? Si esto lo tienes bien alimentado y le das un poco de libertad a la inteligencia artificial, él mismo de tu catálogo te puede aconsejar cuáles son las piezas técnicas para ese caso, para esa circunstancia. ¿Vale? Después, investigación de competencia. Esto creo que fue de las primeras cosas que nos pidieron. ¿Vale? En cuanto al chatbot, yo creo que el chatbot tenemos de todo tipo. El externo, que es el clásico de e-commerce o de web. El que me parece más interesante para mí es el interno, cuando yo hablo con mi empresa para conocer cosas. De hecho, ahí nosotros estamos avanzando bastante, incluso con ontología de la data, que es que tú vas haciendo una capa y tú le vas preguntando, pues ya vas sectorizando y segmentando la data, pues en pedidos, en clientes, en resultado. Bueno, pues tú ya vas haciendo aquí una parte muy importante de todo el trabajo, ¿no? Pues clasificación de tickets, buscador de manuales. Este para mí, para algún tipo de empresa, es súper importante porque hay una cosa que es un concepto que no he comentado antes, que son las bases de datos vectoriales, que ellos pueden asumir toda la información de PDFs, contenidos, Drive, OneDrive, todo esto, y tú puedes consultar, ¿no? Esto está vinculado un poco con el chatbot. Y tú puedes llegar a hacer una pregunta, por ejemplo, para técnicos. Este es lo que nos están pidiendo más. Y puede ser un técnico de campo, puede ser un proveedor, puede ser un cliente, puede ser cualquier cosa. Y hacen una pregunta y directamente ya le da el trozo. Para una empresa también de recambios de motos y tal, se han hecho pruebas y la verdad es que te da cómo instalar esa pieza y cómo configurarla según los parámetros de no sé qué. Entonces, bueno, estos son unos casos para abrir la mente ahora. No es el caso de lo que yo quisiera hablar ahora, pero sí que es el caso que yo creo que es importante, ¿no? Que comentar. O sea, que para abrir la mente, perdón, ¿vale? Bueno, he seleccionado 4 casos para empezar mañana, ¿no? El de comparador de ofertas, extraer datos, generar presupuestos y el chat técnico, que serían para mí el top de estos meses, ¿no? Que hemos empezado en toda esta implementación de IA acompañada con otros productos. Vale, pues entonces a partir del análisis es importante que tú puedas decir qué impacto voy a tener, qué esfuerzo voy a hacer. Eso es estratégico y voy a tener que planificar porque como todo, yo este término le llamo la tarea hidra, ¿no? Que cierras una tarea y te salen 2, ¿no? Entonces, cuando están en ese lado y son muy importantes y tienen un gran impacto, son estratégicos.
Si son muy complicados y realmente no te van a ayudar mucho, que es, yo creo que es lo que hemos empezado muchos en hacer nuestros paneles y aplicaciones, pues yo creo que lo suyo es descartarlo a tiempo y después, pues bueno, seguiríamos mirando, ¿no? Pues en diferentes temas, ¿vale? Pues claro, la gracia es que tuvierais este tipo de cuadro de mandos para abrirlo, que ahora os invitaré y os regalaré un acceso para que podáis hacerlo vosotros mismos. ¿Vale? Después, cuando decía el lienzo, es esto, básicamente, poder analizar qué proceso, qué dolor, cuántas veces lo hago, tengo los datos o no tengo los datos, porque no tengo los datos no sigas, qué resultado quiero, cómo lo voy a medir, qué esfuerzo, qué puede salir mal, ¿vale? Pues por ejemplo, con propuestas, ¿qué puede salir mal? Pues que vendo de bajo de coste, pues mal, ¿vale? Esto es un riesgo importante. O que se invente algo en un informe y tal, que esto creo que a todos nos está pasando y está exigiendo un recontrol, que a veces empiezo a pensar que según qué cosas, cuando el riesgo es muy alto y tienes que recontrolar, yo empiezo a sospechar que igual no nos está ahorrando tanto, ¿no? Entonces, así que ya, por ahí donde podemos empezar. Siempre hablo del que hago el lunes, pero podría ser que hago mañana, ¿eh? Bueno, en el caso del comparador de ofertas, pues sería esto, comparar presupuestos, esto me tardo yo 3 o 4 horas, hago 15 comparativas a la semana, pues esto ya son 200 horas, pues si un trabajador está a 160, pues calcular, es un mes y medio de una persona, pues destinado a una cosa que realmente podemos automatizar. ¿Esto lo puedo automatizar y realmente me va a salir en menos de 5 minutos y vamos a pasar de 200 horas a 20 horas al año? Bueno, pues yo creo que ahí sí que es interesante, ¿vale? La métrica son las horas, el esfuerzo relativo con un gran impacto, ¿vale? Pues el riesgo, pues que te van a salir PDFs muy distintos. Este, por ejemplo, es un riesgo que asumí. Yo que era un maniático de los PowerPoints y tal, pues bueno, tienes que asumir este riesgo y que mira que salga como quiera y cada uno te saldrá diferente. Incluso el mismo cliente le vas a presentar 2 formatos diferentes en diferentes veces. Bueno, puede pasar. Este caso es más personal. Este caso, de hecho, está por aquí una compañera mía que yo creo que le hemos ahorrado mucho tiempo, que era el tema de las newsletters. Por ejemplo, empezamos con las newsletters que antes no hacíamos casi ninguna por el tiempo, ¿vale? Nosotros estábamos aquí, ¿vale? El dolor, el tiempo de hacer, preparar, hacer el HTML, todo esto, casa de herrero, nos costaba un montón. Después, pues claro, para captar leads, ¿qué hacíamos? Íbamos a la feria, miramos y claro, pues 30.000, 40.000 euros al año en ferias, etc., pues es rentable o no rentable. Bueno, entonces mira si cómo puedes sacar los datos, ¿no? Si hay datos sectoriales, si se pueden scrapear, cuáles son legales, cuáles no, qué hacer la suscripción, bueno, pues un poco, ¿no? Entonces, ahí tienes que mirar y puedes disparar directamente y hacer esto, pues si antes había un trabajo de 8 horas o 6 horas, pues ahora si son 15, 20 minutos, pues bueno, todo esto que se ha ganado, ¿no? Después, un checklist rápido, que ahora también lo veréis en acción, ¿vale? Y la gracia es la puntuación. Si te sale por encima de 8, arráncalo ya. Si te sale menos, piénsalo, replanifícalo, analiza realmente toda esta dinámica. Y si es de menos de 5, pues igual no te merece la pena. Vale, entonces, bueno, aquí os dejo un QR, ¿vale? Para la aplicación que vais a ver ahora, ¿vale? Un segundo. Vale, sí. Aquí, en esta URL, ¿vale? Que os dejo también aquí, en la URL, tenéis, pues nada, es una pequeña landing, os registráis, ¿vale? Aquí tenéis las plantillas en PDF, ¿vale? Que van a ser estas plantillas, quien lo prefiera hacer a mano, ¿vale? Pues el proceso, el dolor, todo esto, ¿vale? Qué impacto, la matriz en cuáles ponemos y candidatos, esto os va a ayudar en la reunión interna de la casa y hacer un checklist. Pero os hemos, en esta, aquí en el panel, ¿vale? A mí me sale porque ya estoy registrado, ¿vale? Es una demo, pues aquí hemos hecho un sistema que tú puedes añadir, ¿no? Tú puedes añadir un caso, ¿vale? Pues vamos a inventar, pues yo qué sé, automatizar una cosa, por ejemplo, ¿vale?
el feedback de los tickets o intervenciones, ¿no? Quiero automatizar el feedback de las intervenciones. Vale, pues tú añades la idea. ¿Qué os hemos hecho? Tú harías un brainstorming con el equipo y dices, bueno, me interesa promocionar este caso. ¿Vale? Hemos puesto una IA, ¿vale? Para poner el borrador. Es lo que voy a usar ahora para no estar aquí aburriéndoos cómo voy escribiendo. Además, es una cosa bastante cómoda cuando te están observando. Pero, vale, pues voy a empezar después de tal. Después de cada una, enviar un informe y una pequeña evaluación con un análisis de mejora posterior. ¿Vale? Vale, pues ahora voy a proponer un borrador. Automáticamente aquí la IA, en este caso, esto lo apliqué porque también tiendo a... porque si no lo haría uno a uno en cualquier cosa, ¿vale? Entonces aquí ya pasamos directamente al asistente, ¿no? ¿Qué tarea quieres resolver? Pues mira, en lugar de preguntarle cada vez al cliente tal, pues quiero un reporte y que se le pregunte, ¿vale? Los técnicos ahora dedican mucho tiempo a redactar, hacer copiar y pegar o cerrar. Bueno, ¿vale? ¿Cuántas veces? Pues alineado unas 10 intervenciones, pues tal. Actualmente acabamos haciendo un PDF. Bueno, pues por ahora me sirve porque estoy haciendo un ejemplo, ¿eh? ¿A quién, qué se debe entregarle la IA? Pues se tiene que hacer un borrador, se tiene que hacer 3 propuestas para mirarlo o incluso un dictado de voz. Esto no lo he comentado, pero mira, ahora que lo dice, una de las cosas que estoy promocionando más son grabadoras o grabarte con audios o con cualquier cacharrín, ¿vale? Para sacar tanto información para tu empresa y hablarle a la IA como para todos estos procesos. Por ejemplo, esto que estoy haciendo yo, si te grabas y lo pones después con un sistema que puedas transportar de voz a texto, es un tema muy interesante porque al final yo creo que pensamos mejor en voz alta que escribiendo. ¿Vale? Después, la idea, pues ¿cómo medirías éxito? Pues mira, si en lugar de 40 minutos estamos 10 minutos, con esto hemos ahorrado 5 horas, pues esto para mí sería un éxito y si lo podemos medir y verlo, pues ideal, ¿vale? ¿Esto qué impacto tiene? Pues tiene medio, tiene quad, pues bueno, yo qué sé, el impacto. Bueno, yo creo que tal y el esfuerzo pues puede ser medio porque bueno, tenemos que hacer cosas, ¿no? Lo miraríamos, ¿qué necesitamos para arrancar? ¿Qué tal? Y se conecte, esto lo hemos puesto, y se conecte al sistema de Helpdesk, ¿no? Por ejemplo. ¿Vale? ¿Qué sería lo que haría yo? Pues esta semana voy a grabar un audio para una revelación, lo voy a subir, lo voy a mirar, ¿vale? Puedes hacer primeras pruebas con el GPT y tal, pues a ver qué pasa, ¿no? Y validas, ¿no? Ahora pues vamos a validar un poco lo que decíamos, ¿vale? Es un proceso repetitivo, evidentemente. Existen datos, si tienes un Helpdesk, sí. El resultado es esperado, sí. Menos tiempo. El arranque es asumible, entiendo que sí. El riesgo de error es controlable. Este lo voy a dejar en blanco, por ejemplo, porque igual la lía y no la tenemos, ¿vale? El dolor es real, seguro, porque cualquier técnico que le hagas hacer algo administrativo se va a quejar. ¿La tarea sigue reglas? Sí. ¿Esto se puede medir con un número? Sí. Hay una persona que valide el resultado, tanto el cliente como el técnico, y tengo permiso, entendemos que sí. ¿Vale? Pues bueno, automáticamente aquí veríamos, ¿vale? Automáticamente tendríamos aquí, ¿vale? Tendríamos el feedback. Bueno, entonces podemos hablar con los técnicos y decir, no, pues mira, es más fácil de lo que me parecía, ¿no? Pues entonces lo podemos ir moviendo donde queramos, ¿vale? Esta sería la idea de tener, entonces vas creando la idea. Bueno, esto un poco la
la idea, y aquí también podéis ir poniendo el equipo, ¿vale? Crear tantos usuarios como queráis, ¿vale? La idea de este proyecto era esto, básicamente tener un sistema de diálogo con vosotros mismos por dónde empezar, ¿vale? Porque al final ahora pues podríamos pillar uno y pasarlo un ejemplo y os puedo enseñar 1000 cosas, ¿no? Cómo podemos ir conectando con pues hacer estas automatizaciones, ¿no? Que esto vendrá entre los siguientes webinares, ¿vale? Pero bueno, la idea al final es que tú puedas tener este tipo de soluciones, ¿vale? Pues entonces tú cuando ves el caso te lo puedes exportar a PDF, puedes clasificarlo si está validado, bueno, pues un poco la idea es esta, ¿vale? ¿Qué más? Seguimos con la presentación. Vale, pues esto. Pues al final la idea es concebir estos conceptos, ¿vale? Que empecemos siempre por el que duele, el que más duela, ver las métricas, ¿vale? El problema a veces es que empezamos a automatizar pensando que sí y después hemos visto que no ha sido tan automático, o no sé si os ha pasado, porque al final he dejado herramientas pues para usar, ¿vale? Y nada, al final recordar esto, al final que vosotros hacéis un brainstorming, ¿vale? Podéis ubicarlo en estos pasos de encontrar el dolor y encontrar cuáles serían los primeros pasos, ¿vale? Y os invitaría a esto, que hacer el lunes o hacer mañana, ¿vale? Pues entráis, empezáis a hacer, elegir alguna prueba vuestra, algún caso que os parece interesante y validar. Entonces, si sale más de 8, creemos que es un método que, bueno, que con esto os puede ayudar a trabajar, ¿no? Entonces, con esto me evitaríamos, pues bueno, el destinar, ¿no? Después, bueno, seguramente el próximo webinar hablaremos de la orquestación, ¿vale? Que es un tema que me gusta mucho, que es un poco cómo vamos a ir a simplificar todo el día a día de la empresa y en lugar de pasarlo todo de pantallas a pantallas y de herramientas, cómo entrar en una hiperconexión donde muchos de estos casos y dolores los podremos hacer en una sola herramienta. Aquí nosotros, pues bueno, esto es una demo que os pasaremos en el siguiente, donde tú puedes hacer pues un montón de soluciones en una sola pantalla, desde analizar tu email, hacer un informe, bueno, con muchas, perdón, que no lo he puesto. Vale, pues esto, por ejemplo, ¿vale? Tenemos herramientas e invitamos a la gente que hiperconecte todo lo que pueda y a partir de ahí vas fluyendo los datos y las ejecuciones, ¿vale? Bueno, pues nada, nuestro consejo y recomendación para esto y un poco para ir probando cómo rentabilizar el pase a la IA es este, ¿vale? Básicamente os invitamos a utilizar esta herramienta, a reflexionar y, bueno, que nuestros datos están aquí y cualquier cosa que queráis. Ahora os invito a la fase de preguntas y cualquier cosa que queráis ver ahora, pues lo vamos mirando. Si tenéis preguntas, aquí en los comentarios. ¿Alguna pregunta, algún caso, alguna idea? Vale, hola Natalia. Keia,
básicamente nosotros somos amigos. Yo, por ejemplo, utilizo unas 3 o 4, ¿vale? Las más típicas, Claude, una que aconsejo que me encanta y que me automatiza la vida es Manus, ¿vale? Este para mí es el mejor asistente que he encontrado. También es verdad que... Ay, no estoy compartiendo, ¿no? Perdón. Un segundo, ¿eh? ¿Vale? Manus, que era este el que estaba hablando, ¿vale? Este tiene una capacidad, tiene hasta, podéis ver un ordenador, porque te asignan un ordenador y tú puedes ver muchas cosas, puedes hacer mockups, puedes hacer imágenes, utiliza más de una IA por detrás y un modelo, ¿vale? Cosa que me gusta porque a veces utiliza Gemini, a veces GPT, a veces Image 2, a veces tal. También el cloud que te he comentado. GPT para mí va a ser siempre el más simpático, ¿vale? El más simpático y además ahora, pues no sé si lo habéis visto, pero tú puedes tener aquí en programadas, ¿vale? Y tú ahí, pues cada día, pues puedes ponerte cosas, una que he puesto yo, o tú puedes trabajar con esto. En una cosa que me he comentado, cuando he comentado Claude, perdón, es que ahora como lo han cambiado, no sé si alguien ha sufrido el cambio este, yo es que lo estoy, que es colaborar ahora, ¿vale? Que era el cowork. El cowork lo uso muchísimo, ¿vale? Yo cada día me va limpiando el ordenador, un poco el rollo de las 5S, o me prepara, cuando tengo que hacer tareas muy repetitivas, utilizo bastante cowork. También utilizamos Minimax, también utilizo el Gemini porque lo tenemos ya en Google y bueno, la forma de redactar es interesante. Y utilizo mucho Grok, ¿vale? Que tiene mala fama, bueno, es como no tiene nada y no sean para Dios, perdón, Grok, pero este para imágenes, vídeos, etc., este es brutal, ¿vale? Este te hace vídeos y modifica imágenes para los que tenéis catálogos con una calidad y una velocidad brutal. Para vídeos normalmente utilizo el Kling, por ejemplo, ¿vale? Entre otras cosas. Vale, gran pregunta, Alfonso. Las IAs gratuitas están a la altura. Aquí hay dos conceptos. Una es la IA gratuita que puedes tener desde un OpenRouter, que también os invito a, por ejemplo, este. OpenRouter es un enrutador que hablaba antes, que tú te puedes conectar con todas las IAs que quieras, las de pago, ¿eh? Tú pagas y ellos te hacen un recargo, es como una especie de marketplace, y tienen algunas gratuitas. Este es un caso. Después tienes otro caso que son las DeepSeek, las Kimi, todas estas que son las chinas, ¿no? Que vamos hablando ahora, ¿no? La Kimi AI, bueno, todas estas, ¿no? Ahí la parte trampa es que tú necesitas mucha máquina por detrás, las locales, ¿vale? Y mira, lo voy a enlazar con una pregunta. Alex, ahora te escribiré, ¿vale? Ahora te contesto, pero voy a unir Juan y Alfonso. El tema es, si tú quieres privacidad, por ejemplo, nosotros cuando trabajamos ahora con laboratorios, con cosas así de que eso es súper extremo, ahí tú tienes que tener o alquilar máquinas que te alquilan las máquinas para hacer de tipo y utilizar gratuitas porque no te queda más, un modelo que queda encerrado y no le das permiso de salida a Internet. Y la verdad es que para razonamiento, para muchas cosas van bien y yo estoy muy a favor de este tipo de inteligencias gratuitas porque al final acaban siendo un GPT entre el 4 y el 5 mínimo, que yo creo que la humanidad nos hubiéramos quedado ahí la mar de bien antes de que Skynet nos mate a todos, ¿no? Que es un pastor, siempre hago la broma, pero bueno, hay algunos personajes que están muy obsesionados con el tema. Pero entenderme lo que vengo a decir, al final es un tema para mí interesante. Y la privacidad se tiene que hacer, hay dos temas en la privacidad. Una, que tú tengas un DPA, como puede ser Cloud de Teams o puede ser GPT, puede ser tal, lo tienes bien configurado y estás cumpliendo las normas y tú avisas a todo el mundo, o realmente sean sensibles y tú realmente no te fíes de que esos datos no sean
para entrenarla ya, que yo tengo mis serias dudas, ¿no? Entonces, o que no pase ninguna desgracia, por entonces ahí tienes que pasar a local, ¿vale? ¿Qué más, Alex? Si se crea una automatización con todas las regulaciones actuales que están por venir, puede dejar de funcionar. A los precios, claro, esto, bueno, no sé vosotros, pero nosotros ahora, por ejemplo, los costes mensuales han encarecido bastante. Sobre el mito de si realmente no se va a compensar versus personal o tal, yo creo que por ahora no. En cierta medida, pues tú al final necesitas a alguien que acabe ejecutando, por lo menos en un porcentaje muy alto. Entonces es como si le pusieras una bicicleta. Yo a veces comparo la IA, tal como la planteamos nosotros en los procesos, es como la bicicleta eléctrica, ¿vale? Es al final hacer una pseudo trampa, pero para que tú llegues a la montaña de una forma más, al menos o más descansada o más rápida, ¿no? Entonces, el tema de los precios yo creo que lo estamos viendo todos. Yo si te voy mirando la factura, pues ha habido meses que nos hemos ido, pues alguien se le ha escapado con Manus y tal, pues en un caso mío hubo un mes que casi me fui pues entre 1.500 y 2.000, horquilla así un poco la resistencia, ¿vale? Solamente con 2 o 3, ¿eh? O sea, me las fulí por haciendo experimentos. Entonces tiende a que en algún momento sí, van a cambiar el tuning y van a subir. De hecho, somos varios que vamos hablando, ¿no?, del sector que nos estamos planteando realmente instalar máquina local y a veces para estas automatizaciones que te digo del evitar el copiar y pegar, yo creo que es lo más rápido, ¿eh? Lo más interesante para estas cosas y aparte dependes de ti, ¿vale? De hecho, yo, por ejemplo, tengo una máquina que pues soy de los que se puso el Minimac, ¿vale? Quizá ahora le habría puesto más RAM y lo tengo pues en un lugar donde tengo doble internet, con placas, con tal, es decir, está bastante asegurado el tema de la continuidad, ¿vale? A nivel de que podré, bueno, y va con, hay una un poco chustilla, ¿no? Con mi OpenCloud y mis cosillas, pero bueno, me tira, ¿vale? Y también hay otras IAs que tendremos que ir negociando. Por ejemplo, Minimax para nosotros tiene sus cosas, ¿eh? Y tiene unas cosas que la mataría, ¿vale? Pero es un tema que también os invito porque hace un poco de todo, a precios muy baratos, tiene planes. Bueno, sobre todo en mi API Token Plan, que tener un plan de APIs es interesante porque cuando Cloud dijo hasta aquí ha llegado mis sesiones, ahí nos causó un problema a muchos, ¿no? Creo. Entonces, nosotros lo estamos usando bastante. El, la API, pues los precios, ¿vale? Ahora estás viendo estos. Perdonad, es que tengo un problema con el ratón, pero vale, vale. Bueno, estos planes para mí son interesantes, ¿vale? 20, 50, tú miras y el de 120, por ejemplo, no me lo he acabado nunca, ¿vale? ¿Qué más? Si el webinar va a quedar grabado, igualmente seguramente lo subiremos a YouTube, os pasaremos un enlace, a todo, ¿vale? Y bueno, intentaremos que haya alguna sorpresa más para vosotros. Y no sé si tenéis alguna pregunta más, así algo. Y no sé si he respondido ya a todas las preguntas o tenéis alguna cosa más. Perfecto. Pues nada, pues con esto espero que os haya sido útil, ¿vale? Que utilicéis la herramienta o las plantillas y nada, cualquier duda estamos disponibles por email, tenéis mi email y nada, cualquier cosa os pasaremos todo, el enlace, todo y ya cualquier cosa. Pues estamos en contacto. Pues nada, muchas gracias por haber asistido. Al final hemos sido unos cuantos.
Y nada, os espero en el siguiente webinar, que seguiremos, ahora ya iremos más prácticos, pero sí que queríamos hacer esta reflexión de por dónde empezar. Perfecto. Pues nada, pues muchas gracias. Os dejo con un pequeño vídeo de resumen y... Ideas de inteligencia artificial hay muchas. El problema es saber por dónde empezar. Primero, define el caso, el proceso, el dolor, los datos y el resultado. Después, prioriza. Busca alto impacto y bajo esfuerzo. Y antes de invertir, valida. ¿Se repite? ¿Tienes los datos? ¿Puedes medirlo? Si encaja, empieza. La IA no se implanta comprando una herramienta. Se implanta eligiendo bien el primer caso. Somos Ecom 360. ¿Empezamos?